Hola a todos, bienvenidos a nuestra serie que estamos haciendo sobre la educación, que es un tema que hemos olvidado y que si no lo tenemos presente o si no lo vivimos, tristemente dice que no tendremos un lugar en el reino de los cielos, lo cual a veces pues no tenemos en cuenta, ¿no? Es importante que aprendamos cosas sobre doctrina, sobre muchas cosas, pero la educación es algo que involucra todo nuestro ser y nuestro carácter, ¿no? Entonces, bueno, bienvenidos. Suscríbete a nuestro canal de YouTube. No olvides darle a la campanita para recibir una notificación para cuando subamos el próximo video. Y vamos a comenzar con Proverbios, el capítulo 1, el versículo 8 hasta el 10. Entonces dice, oye, hijo mío, la instrucción de tu padre y no desprecies la dirección de tu madre, porque adorno de gracia será a tu cabeza y collares a tu cuello. Hijo mío, si los pecadores te quisieren engañar, no consientas. Aquí que nos está diciendo, oye, hijo mío, la instrucción de tu padre. ¿Por qué es tan importante que como padres nosotros seamos los primeros maestros de nuestros hijos? Porque nosotros somos esas, los que podemos dar esas directrices sobre la vida, los que podemos guiar a nuestros hijos en el camino de la vida. Entonces, por tanto, es tan importante el tema de la educación para los que son padres y para los que no son padres, ¿no? Porque a veces pensamos que eso tiene que ver solamente para los que tienen hijos, ¿no? Pero no. Como lo habíamos mencionado en el tema anterior, el, el texto que dice, el que no comprenda la verdadera ciencia, la educación, nunca tendrá un lugar en el reino de los cielos. ¿Por qué? Porque es que la educación engloba todo el ser y si nosotros no nos preparamos para las mansiones celestiales, si no nos preparamos para recibir al Señor, pues entonces, ¿para qué nos estamos preparando, no? Entonces, ¿por qué es importante la instrucción del padre y la instrucción de la madre? Porque adorno de gracia serán a tu cabeza. Todo lo que nosotros atesoramos, todos los principios, todo lo que se imparte en el hogar, cuando el hogar está establecido por Dios, cuando el hogar es dirigido por Dios, nuestros hijos van a ser dirigidos por Dios. Nosotros vamos a ser esa mano de Dios en la tierra que va a ayudar también a guiar a sus hijos, a nuestros hijos, en este camino. Entonces, la educación es algo que no es la información, como lo habíamos comentado, es algo que es el ser integral. Nosotros pensamos y separamos nuestra mente de nuestro cuerpo. Lo que primero debiera aprender un niño es cómo gobernar su cuerpo, cómo funciona su cuerpo, porque se le enseña primero muchas otras cosas en cuanto a la información, pero no se le enseña el dominio propio, la paciencia, la perseverancia, los buenos hábitos, que todo esto engloba nuestro carácter, perdón, nuestro ser. Y a veces solamente damos información y resulta que los volvemos dispécticos mentales. Pero de esa dispexia no lleva a nada, sino lleva a enfermedad. Y esa enfermedad termina siendo algo que pues lo vemos hoy en día en la sociedad con nuestros jóvenes. Así que en su santa palabra ya nos está diciendo lo que debemos hacer como padres, dar esas primeras instrucciones, guiar a nuestros hijos. ¿Y por qué lo debemos hacer? Porque si nosotros en nuestros hogares no capacitamos a nuestros hijos, no los educamos, no los informamos, sino los educamos. Y dentro de la educación también va la información. No estoy en contra de la información es muy importante también,
Pero la preparación del carácter es la que también nos capacita para poder recibir esa información. Muchas veces nosotros pensamos por qué no entendemos algo, porque no sabemos manejar nuestra maravillosa máquina que Dios nos ha dado. Entonces, si supiéramos comer bien, nuestro cerebro estaría despejado. Muchas veces damos de comer a nuestros hijos muchas cosas y los mandamos a recibir información y sucede que ellos no entienden, no aprenden nada. Resulta que es la parte química del cuerpo la que está hablando, lo cual nosotros decimos, no, es que no, él no sirve para esto o no puede desarrollar tal cosa, pero si nos devolvemos a mirar qué está pasando en su cuerpo, qué alimentos les estamos dando, si son niños hiperactivos, que es lo que hoy en día está reinando en la sociedad. Ya resulta que hay niños de cierta edad, muy pequeños, que están siendo medicados. ¿Por qué están siendo medicados? Primero que a cierta edad los niños tienen una curiosidad que es sana, que nosotros debemos guiarlos en ese camino. Entonces ya queremos que a cierta edad los niños se sienten y actúen como un adulto. A estos niños que tienen hiperactividad, entonces ya se les guía por el camino de la medicación, pero tampoco se investiga porque el niño a veces puede ser que su alimentación sea a base de azúcares. Entonces su carácter siempre va a estar excitado. ¿Y qué tiene que ver la educación? Nos preguntamos qué tiene que ver la educación con esto. Claro que tiene que ver porque todo lo que el niño debiera aprender primero es cómo gobernar su cuerpo y el dominio de su propia voluntad. Pero resulta que nos enseñan dónde están los ríos, dónde están ciertas cosas, pero no nos enseñan cómo nos debemos alimentar. Y esto es parte de la educación, porque un carácter que tiende a estar de una manera es porque muchas veces nuestra alimentación, donde vivimos, la ventilación, no tomamos agua y esto parece a veces irrisorio, ¿no? Muchas veces lo hablas con personas y dices, eso no tiene importancia. Claro que tiene toda la importancia. Si yo no conozco las leyes de la salud y vivo en un espacio donde no hay circulación de aire, mi cerebro no tiene oxigenación. Por tanto, vienen muchos problemas. Leo la palabra o leo otra cosa y no la entiendo, porque mi cerebro necesita oxigenación. Y esto tiene que ver con la educación. Todos estos principios que Dios ha dado, las leyes de la salud, debieran ser el primer libro de texto que el niño debiera tener. ¿Cómo hacemos cuando conseguimos un electrodoméstico o un coche o otra cosa? Primero vamos a las instrucciones, cómo debemos tratar, ¿no? Y a la lavadora o a un coche, yo en vez de echarle gasolina le echo Coca-Cola. Pensad qué puede suceder con este coche, ¿no? ¿Qué hacemos nosotros con nuestros niños? Una sociedad ha marcado pautas de alimentación y esas pautas hacen que nosotros sigamos esas pautas. Por tanto, creemos que en vez de echarle la gasolina que requiere el coche como fue diseñado, le echamos la Coca-Cola y tenemos un coche que se dañará. De pronto funcionará por un tiempo, pero tarde o temprano sacará la mano. O también puede suceder que tengamos un coche y le pongamos en vez de gasolina o diésel, le echemos gasolina de avión. Puede que arranque este coche y pegue una carrera impresionante y nosotros maravillados por cuánta velocidad tiene este coche. Pero resulta que tarde o temprano, como no fue diseñado para esto, pues se fundirá. Así hacemos con nuestros hijos y con nosotros mismos. Y nos preguntamos, ¿qué es la educación? La educación que se debe impartir en el hogar tiene que ser para toda la vida y para la venidera. En todos los hábitos de nuestras vidas, en todo lo que hacemos, cómo nos comemos, cómo nos bañamos, cómo nos vestimos, todo tiene
a veces lo decimos tendría porque no los practicamos. Estamos esperando la venida del Señor, pero resulta que estamos esperando la venida de otro Señor, porque el que viene no tiene nada que ver con nuestra vida. Nada, no practicamos los principios básicos. Y esto no es de fanatismo, esto es ir a decir 2 más 2 son 4. Mi organismo fue diseñado con unas características especiales y yo por tanto debo darle esos nutrientes para que él se desarrolle y por ende cuando yo como bien mi cerebro está nutrido. Pero si yo como mal, como azúcares y como cosas que excitan, pues vamos a tener un carácter violento. ¿Y qué tenemos hoy en día en la sociedad? Violencia, problemas de padres hacia hijos y de hijos hacia padres, problemas de todo tipo, como decía, niños con hiperactividad medicados. Escucha a una persona desde los 2 años, 2 años y medio, 3 años, te aterras y dices, pero a esa edad ya estás medicado por tu carácter. ¿No será que si tú quitases muchas cosas que te dijeron, que te informaron y te educaron de una manera, este niño podría estar libre de todas estas cosas si estuviera limpio de muchas cosas? Hoy en día permanecemos mucho tiempo frente a estos aparatos, lo cual hace que también tengamos un carácter, pero estamos alabando al Señor con nuestras vidas. Lo más maravilloso es que nos jactamos de tener la luz que no tenemos. Entonces, lo digo a manera de que es una reflexión para todos, ¿no? ¿Por qué se dice la vida en el campo donde un niño pueda crecer y desarrollar sus facultades al 100%, donde no esté contaminado el aire, donde él aprenda todos los procesos que hay en la naturaleza, no enseñados en un libro, sino en el libro de texto que es la naturaleza? Y ahí tenemos donde entra la educación. Los primeros principios, lo primero que Dios estableció en Adán y Eva fue ponerlos en un huerto para que se desarrollasen, cultivasen y les dio una dieta especial. No era un juego, no era decirles, mira, te voy a poner esto porque es que tienes que comer esto porque es que yo me lo imagino, ¿no? Era la imagen de Dios plasmada en ellos. Y era un mundo limpio, puro, que hemos hecho nosotros con nuestro cuerpo. Todo lo que podemos hacer es destruirlo. Cuando comemos ciertas cosas, cuando no tomamos agua, cuando no hacemos ejercicio, cuando estamos respirando un aire contaminado, pero estamos informados. Y yo te decir que me sé la aritmética, la química, el álgebra, todo eso me lo sé y si la profesión que tengo, pues mira, la desarrollo al 100%, pero me estoy suicidando. Porque no me enseñaron que lo que más vale es tener esta maquinaria en forma y eso es donde entra la educación. Entonces es por eso es tan importante aprender lo que es la verdadera educación, que es un principio en nuestras vidas, pero nosotros tomamos la doctrina antes. Para nosotros es más importante otras cosas, pero si viene alguien a tu casa y tiene hambre, ¿tú qué haces primero? ¿Le sacas la Biblia o le das de comer? Bueno, si en la Biblia puedo enseñarle lo que debe comer, pues le saco lo que puede comer y que le será de beneficio, pero le doy el alimento. Nosotros hacemos primero, enfermamos la mente y después buscamos la curación. Y es lo que hacemos con información, nos llenamos de información y una cantidad de cosas y cuando llega el momento somos como una biblioteca vacía, porque solamente de aquí para arriba funciona y ni funciona si no repetimos como loritos y la educación en nosotros no está, porque nuestro cuerpo está enfermo.
Y no es estar enfermo, estar lisiado o acostado en una cama que no te puedas mover. Enfermo es que tu cuerpo no funciona al 100%. Y por experiencia lo digo que vivir en el campo, alimentarse bien, no voy a contar a manera de experiencia personal. En mi edad, 30 y pico de años siendo vegetariana, cuando yo he cambiado la alimentación, que ha girado más para cosas que a veces no debe uno comer, el cuerpo mismo te dice no. Y lo he podido experimentar por mí misma, que es bueno, es sano, es agradable. Y si estás en el campo y tienes tu huerto y tú te puedes desarrollar y te vuelves una persona que tus pensamientos son vigorosos y coordinados. Hoy en día hablas con las personas y ya ni los pensamientos son ni vigorosos ni coordinados porque estamos en un afán por conseguir lo que no se nos ha perdido, y es que dejamos atrás nuestra salud, pero estamos informados bien. Muchos tienen máster, PhD, y bueno, no estoy en contra de esto, ¿no? Quiere decir que si eres médico, si tienes una profesión, puedes trabajar en la obra del Señor, pero que estos principios primero estén en nuestra vida y que esa educación que Dios quería en el principio para el pueblo hebreo era una educación que se traducía de causa a efecto, de teoría a práctica. Hoy en día nos quedamos con la teoría, manejamos muy bien la teoría, pero llega el momento de la práctica y no sabemos cómo desarrollar la vida. Entonces, es triste, pero aquí nos está diciendo que tenemos que volver a las sendas antiguas. ¿Y en qué sentido? Oír la instrucción del Señor, que Él nos da cada día a nosotros como padres, a los que no tienen hijos, a los que tienen hijos, para saber cuál es el camino y andar por él. Porque hemos dejado de un lado la educación. A mí el tema de la educación es un tema que, puedo decirlo en una palabra coloquial, me apasiona, porque pienso que allí hay un tesoro muy, muy importante. ¿Es interesante saber la profecía? Sí, claro. ¿Es interesante saber las 2300 tardes y mañanas? Sí, claro que sí. Pero para mí el texto que he nombrado anteriormente y que nombramos en el tema pasado, el que si yo no lo comprendo, si no comprendo que la educación nunca voy a tener un lugar en el reino de los cielos, para mí ha sido algo que me ha hecho meditar mucho. Porque muchas veces pasamos por denominaciones, bueno, tocamos todo lo religioso, pero ¿y dónde está la esencia? ¿Dónde están los hogares? ¿Dónde está la educación de los hijos? No la información. La información está donde la busques, ¿sabes? Pero la formación del carácter no está. No está y no está. ¿Por qué? Porque si estuviéramos todos formando capital para el cielo, ya esto hubiera repercutido en la sociedad. Seríamos un testimonio, pero tristemente es que a veces ni somos testimonio, porque nuestra educación es igual que la otra. Llénate de información, repite, y cuando ya tengas que deshacerte de eso, deshazte de eso. Si yo aprendo la fisiología, la anatomía, resulta que yo sé cómo funciona esta maquinaria. Lo mismo que hago cuando tengo algo que he comprado y me lo han dado, voy a las instrucciones y sé cómo funciona. De ahí partiríamos a que tendríamos unas mentes vigorosas y coordinadas. Hoy ya no tenemos ni la capacidad que tenía Adán. Los microvoltios, como somos personas, nuestro cuerpo es eléctrico,
ya no tenemos esa capacidad, ya hemos bajado muchísimo. ¿Por qué hemos bajado? Primero, porque hemos dejado de vivir como debiéramos vivir, de comer como debiéramos comer, de educarnos como debiéramos educarnos. Por tanto, pues obviamente nuestra mente se ha ido, nuestro cerebro se ha ido alisando. En vez de tener bastantes caminos, nuestra materia gris resulta que ya no tiene. Entre más liso, pues menos pensamientos, menos conexiones cerebrales. Esto quiere decir, cuando se hace una tomografía, si no estoy mal, ¿qué es tomografía? Bueno, que se hace un escáner en el cerebro y se ven las huellas, los caminos, perdón. Hay varios. Para las personas que no utilizan el cerebro, resulta que empieza a volverse liso, liso. ¿Nos está pasando eso a nosotros? No pensamos, sino que recibimos. Somos dispépticos. Muchas veces nos pasa con la comida. Tenemos hambre, nos nutrimos o nos sobrealimentamos. Entonces pasa lo mismo con la información que nosotros le damos a nuestro cerebro y a veces lo hacemos en la parte religiosa. Recibimos, pero no ejercitamos eso, no lo traducimos de causa a efecto. Entonces, si esto es más esto, pues yo doy un resultado, una respuesta al mundo. No, nos queda ahí y ahí nos vamos alimentando y claro, nuestra cabeza es más grande que nuestro cuerpo por toda la información que recibimos. Pero, ¿y dónde está la educación? Porque ¿qué hace esta educación? Primero, coge a un ser que ha sido a la imagen de Dios, lo transforma, lo restaura y lo capacita para una vida, no para una profesión, porque es lo que nosotros pensamos, que la educación es la que te capacita para tener una profesión XY, abogado, arquitecto, bueno, una de estas profesiones te capacita para eso nomás. No, Dios nos dotó de una capacidad en nuestro cerebro que todavía los científicos, hay un científico que a mí siempre me ha llamado la atención, él creo que es ateo y es Rodolfo Ginás. Él es un curioso en el cerebro, del cerebro y siempre se está buscando dónde se genera el pensamiento, en qué parte si hay esa conexión donde se puede decir que se maneja el pensamiento. Eso solamente es de Dios. Y es curioso porque los seres humanos y nosotros, bueno, estamos pensando cómo podemos descubrir lo que Dios ha formado. Y resulta que esa educación, esos principios que Dios imparte por medio de la educación, es la que hacen que ese cerebro, esos pensamientos que se generen allí, produzcan un efecto. Y ese efecto es una vida íntegra. No podemos cortar el brazo y seguir como nada. ¿Qué es lo que hacemos con la educación? Cortamos un brazo, dejamos y no desarrollamos el ser integral. Ojalá que todos pudiéramos comprender eso de la educación. Para mí es urgente y necesario que lo aprendamos porque estamos ocupados de cosas que pienso yo que sí son interesantes, pero que no están capacitándonos, ¿no? Para lo que viene. Porque es que lo que viene tiene que ver con mi ser integral, lo que como, cómo el hombre, voy a ver si recuerdo algo que leí hace muchos años atrás, no recuerdo en qué libro, pero lo tengo acá en mi mente, que decía que es de más valor un hombre que se sabe gobernar a sí mismo que el que gobierna una ciudad. Qué comparación, ¿no? O sea, si yo me puedo gobernar, poner sujeto todo lo que tengo en mi cuerpo y decir, primero va la razón, o sea, primero el temor de Dios,
Soy más que el que sabe gobernar una ciudad. Es algo que es sublime y maravilloso, ¿no? ¿Y qué educación necesitas para llegar a eso? ¿Que hay un máster o no sé, algo especial de educación que te pueda impartir el dominio propio? ¿Dónde se consigue un título sobre eso? ¿Dónde está ese cartón que te diga, mira, tú ya te sabes gobernar, ya sabes alimentarte bien, ya tienes buenos principios? Si alguien te hace daño, en tu corazón no hay odio. ¿Dónde está ese cartón? ¿Dónde está ese título? ¿En qué universidad, que vamos a decir que son de las mejores del mundo, imparten esto? No existe. Esto empieza a ser desde los primeros años y a veces como padres fallamos en esto porque vemos la sociedad y decimos, bueno, nosotros debiera haber una diferencia entre el pueblo que tiene esta educación y el que no lo tiene, ¿no? Porque somos llamados a ser pueblo santo, real sacerdocio, nación santa. Pero resulta que nos ven y dicen, uy, no, este es igual que el otro, y sus hijos iguales. Tristemente estamos en una condición en la cual no tenemos esa educación. Entonces, bueno, para seguir con el tema, vamos a seguir leyendo el libro de la educación. Hice los primeros principios. Por tanto, nosotros todos, mirando con el rostro descubierto y reflejado como a un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en su misma imagen. Segunda de Corintios 3, capítulo 3, versículo 18. Nosotros debiéramos ser ese espejo que, que el Señor da su luz y nosotros impartirla, ¿no? Ese amor alterocéntrico que siempre lo da todo. Pero ¿cómo podemos hablar de una educación que dice que la educación es una egoísta y con ganas de poder? No me importa pisar al que tenga que pisar con tal yo pueda conseguir lo que a mí me gusta. Si tengo que copiar de los demás, lo hago. Y ahí para mí no hay educación. Eso no es educación. Educación es donde si yo me gusta y quiero aprender, siempre voy a hacer el beneficio a los demás. Pero estamos en un mundo donde no te descuides que te quitan la cabeza, ¿no? Para decirlo así, en esa manera un poco fuerte. Si tú sabes más que los demás, no los ayudes. Ellos tienen que aprender porque es que para eso sus padres les están pagando la educación. La educación, yo diría que la información, ¿no? Entonces es complejo porque nosotros no estamos reflejando esa imagen de Dios. No estamos siendo los primeros principios es que reflejemos esa luz que Dios nos ha dado, pero no es reflejarla y cogerle a la gente y decirle, mira, capítulo tal, doctrina 28 y esto tiene... No, 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 no. Es una vida. Podemos quitar la piel de la manzana, pero sigue siendo, ojo, la piel de la manzana. Así debiera ser la vida del cristiano. Sus palabras, su mente, su actuar, su léxico, todo, todo, todo. Si ahora te quitasen un pelo, tendría que reflejar la imagen de Dios, ¿no? Es una expresión, vamos a hacer como graficarlo un poco, ¿no? Eso tendría que reflejar la imagen de Dios, pero nosotros no. A la espalda nuestra o nuestra espalda dice otra cosa. Entonces, somos transformados de gloria en gloria en su misma imagen y fuimos diseñados a imagen de Dios. Por tanto, esa educación tiene que ser un principio, no una teoría. Para mucha gente hablar de la educación es algo que no tiene valor. Bueno, esos libros
o lo que dice en la Biblia fue algo que ya escribieron, pasaron los años y bueno, ahora tenemos otro mundo. No, su palabra es eterna, sus principios son eternos. O hagamos un experimento. En vez de ahora comer la comida que Él nos dejó, comamos piedras, porque como el tiempo ya pasó y hemos cambiado de todo, y todo ha cambiado, el mundo ha cambiado, pues podemos comer piedras a ver si nuestro cuerpo las digiere. Asimismo, es su palabra. Todo lo que Él nos dio, su educación, sus principios, no han cambiado, no han mudado. Es hoy y siempre. Pasado, presente y futuro debiera ser para nosotros. Pero nosotros empezamos a comer las piedras y empezamos a ver que nuestro cuerpo no las digiere y es cuando decimos, ay, pero creo que fui diseñado para comer otra cosa, ¿no? No lo estoy hablando simplemente a manera de la dieta, de la alimentación, sino también de todo lo que nosotros nos informamos, de todo lo que somos. Entonces, bueno, vamos a iniciar el primer capítulo, que es interesante. ¿Por qué? Porque es de lo que hemos venido hablando y es la fuente de la verdadera educación y su propósito. Cuando habla de la fuente, es importante que hagamos, para iniciar, el desmenuzar, masticar, lo que quiere decir el título, la fuente de la verdadera educación y su propósito. ¿Dónde está la fuente? ¿Quién es la fuente? ¿De dónde proviene todo lo que yo soy? ¿Y de dónde sale la verdadera educación? ¿Y qué es la verdadera educación? Entonces, por eso es tan importante que seamos educados y transformados para que nuestra mente sea capaz de discernir todo lo que Él nos quiere decir. Muchas veces vamos con nuestra mente embotada a estudiar la palabra de Dios y la leemos como un periódico o hacemos como lo hacen en el catolicismo, ¿no? Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, ahora en nuestra hora, amén. ¿Y dónde está lo que estábamos haciendo? Así leemos la palabra de Dios. Y si tú muchas veces te haces una autoinvestigación, te preguntas, bueno, ¿y qué es lo que he leído? Y ni siquiera yo misma sé dar razón o hacer una síntesis de lo que he leído, ¿no? ¿Qué decía? ¿Por qué? Porque quizás no habías tomado agua, tu cuerpo está cansado, no hay oxígeno. Es que todo eso es tan importante. Entonces, cuando dice la fuente de la verdadera educación y su propósito, nos está remitiendo a que tenemos una fuente y que hay una verdadera educación y que hay un propósito. O sea que tenemos tres cosas: fuente, verdadera educación y el propósito. ¿De dónde viene lo que debe ser educado y hacia dónde nos lleva? O sea, hay un conocimiento de Dios o una experiencia con Dios, una verdadera educación que nos lleva a un fruto, que es ese que nos va a llevar a ser un propósito. Entonces, ¿por qué es tan importante la educación? El conocimiento del Santísimo es la inteligencia. Esto lo encontramos en Proverbios 9:10. Vuelve ahora en amistad con Él. Job 22:21. Nuestro concepto de la educación tiene un alcance demasiado estrecho y bajo. Es necesario que tenga una mayor amplitud y un fin más elevado. La verdadera educación significa más que la prosecución de un determinado curso de estudio. Aquí, ya con esto digamos que tendríamos para hacer, para estudiar, para ahondar, para acabar, para entender muchísimo, ¿no? El concepto que tenemos de la educación. Primero partimos de algo. Fuimos educados griegamente. Entonces, nosotros, los griegos, hacían conceptos y teorías de las cosas. Entonces, tengo un concepto de que las manzanas, ¿qué puedo decir yo? Que las manzanas son buenas para el dolor de no sé qué.
Entonces, me forma un concepto de, pero yo no tengo una experiencia con eso. Puedo ir diciendo cosas, lanzar palabras al aire, decir, no, es que yo creo que es así. Pero cuando se habla de la educación hebrea versus la educación griega, el hebreo decía, una así dice el Señor y es mi vida. Y el otro decía, es lo que tengo acá. El otro era un ser, el otro era una mente nomás. Y cuando unes estos dos, resulta que el uno era una vida, un ser integral, el otro era solamente un concepto, una definición, una teoría, que muchas veces la llevamos a nuestras vidas y también al Evangelio, ¿no? Yo creo que si Dios es algo que existe allá, pues yo creo, ¿no? Él lo ha dejado todo en su palabra para que nosotros podamos entenderlo. Y el concepto de la educación tiene un alcance demasiado estrecho y bajo. Estrecho y bajo. ¿Qué quiere decir? Nosotros en nuestra capacidad intelectual nos hemos vuelto estrechos y bajos, porque la amplitud, nosotros solo manejamos 3 dimensiones. Hay más dimensiones, pero para nuestra mente finita, nosotros manejamos 3 dimensiones. Y nos movemos por eso y creemos que el mundo es así. Entonces pensamos que la educación es simplemente tú. Tiene tantos años, tiene que aprender a leer, tiene que saberse las vocales, los números, ta. Ok. ¿Y su carácter? Ah, no, eso no importa porque a la hora que tú vas a pedir trabajo, que vas a conseguir algo, necesitan tu hoja de vida. En tu hoja de vida tiene que, entre más conocimiento tengas, y así seas deshonrado, lleves una vida fatal, no importa. Tienes conocimiento y es lo que vale. Para mí, ese conocimiento es estrecho y bajo, no es altruista. Ojo, no estoy en contra de las personas o de las profesiones porque si tú estudias algo, tiene que ennoblecer, tiene que ser en beneficio de, no algo eh, egoísta y para la vanagloria de uno. Y es necesario que tenga una mayor amplitud y un fin más elevado. Que nuestra mente se espacie en las cosas que crecen y no en lo terreno que es corto y estrecho. Y un fin más elevado. Siempre la educación que Dios imparte es altruista, que te sigues desarrollando. No tienes un curso. No es un curso nomás que tú dices, termino aquí y ya. La profesión de la música tiene una cualidad que, bueno, es compleja, ¿no? Pero tú puedes estudiar mucho tiempo música y seguir y seguir y seguir y seguir estudiando y seguir y cada día te vas perfeccionando. Y así debiera ser la educación, o con lo que estoy diciendo, ¿no? Tendría que ser la educación que nosotros manejemos, no se corta, no tiene un tiempo determinado, te sigues desarrollando. Si a mí me gusta la medicina, si yo soy un médico o científico, me sigo desarrollando y cada día prosigo en conocer esto para bendición mía, para yo vanagloriarme. Obviamente que el obrero es digno de su salario, ¿no? Pero resulta que esto empieza a ser altruista. Yo sé mejorar la vida de las otras personas y poderles llevar una mejor alimentación, un mejor estilo de vida. ¿Qué hay de malo en esto, no? Desarróllate y síguete desarrollando hasta... No te cortes tu mente. Dios nos ha provisto una mente, como decía, que tiene que ser un fin elevado y que prosigue y prosigue y prosigue y cada día vas descubriendo en la naturaleza cosas que ayer te parecían una cosa y hoy vas a descubrir, ostras, pero mira, qué interesante
cómo se desarrolla nuestro cuerpo, ¿no? ¿Qué son las moléculas del agua? ¿Por qué nuestro organismo funciona así? Y sigues investigando y nunca hay un límite, mientras que hay cosas que te cortan un límite y te dan cajitas. Tantos años en esta cajita, tantos años en otra cajita y tantos años en la otra y al fin a la cajita final, que ya me entendéis a dónde voy, ¿no? A cuál cajita final. Y ya, se acabó la vida. No, aquí nos está diciendo que es un fin elevado. Más que una prosecución de un determinado curso de estudio. Es extensa, abarca toda la vida la educación. Todos los días nos seguimos educando. No es que yo me eduque hoy y ya terminé este curso, ya estoy educado, ya puedo decir que soy una persona educada. Pero te dicen algo y tu dominio propio no existe. Entonces no estás siendo tú educado, estás siendo informado. Significa más que una preparación para la vida actual. Abarca todo el ser y todo el periodo de la existencia accesible al hombre. O sea, no termina. Cada día te vas educando. Es el desarrollo armonioso de las facultades físicas, mentales y espirituales. En el tema pasado lo decíamos, ¿no? Es todo, es que no se puede desmembrar, no se puede cortar este eslabón porque se pierde la cadena. Ya no puedes unir la cadena cuando se cortó un eslabón y no lo puedes unir, ¿no? Ya no, se pierde. ¿Por qué matamos el desarrollo integral del ser? ¿Por qué lo matamos? Porque le ponemos límite a el desarrollo integral. Tú tienes que ser esto, tú tienes que ser esto a tal época y tienes que ser esto. Y si tú tienes un deseo de desarrollarte, estás ya cortado por patrones. Y eso no es lo que quería Dios. Puso a Adán en el jardín del Edén para que lo cultivase, lo labrase y se desarrollase allí. No le tenía límites. Es decir, Adán, bueno, cuando cumplas en el tiempo de ahí, cumplas tanto tiempo, tienes que tener tantas cosas aquí y bueno, mira a ver si tal tiempo esto, tus tiempos son estos, no, desarróllate, desarróllate. ¿Nos desarrollamos nosotros realmente? No. Somos inválidos. ¿En qué sentido? Que solo tenemos una capacidad de desarrollo porque pensamos que es lo que tenemos que utilizar. Tenemos que aprender a sumar, a restar, multiplicar, dividir, hacer ecuaciones y bueno, podemos seguir extendiendo, ¿no? Y que eso es la educación. No es esa la educación, eso es parte de una información que nos sirve como herramienta. Pero la educación es el qué? Es el desarrollo armonioso de las facultades físicas, mentales y morales. Tenemos tres componentes. Las físicas, que a veces no se desarrollan, y no es solamente ir a hacer ejercicio y trotar. Las mentales, no es solamente leernos algo, memorizarlo y decirlo y repetirlo como un lorito, ¿no? Y las espirituales, que son esa conexión, ese desarrollo integral del ser, siempre pensando que fuimos creados a la imagen de Dios y que esa parte espiritual que Él ha colocado en nosotros es ese temor a Dios, es ese principio, lo leímos anteriormente, de la inteligencia. ¿De dónde sacamos nosotros la inteligencia? Es que yo fui yo el que hice todo el mundo, lo diseñé y sé cómo funcionan los microorganismos trabajando en la tierra para producir ciertas cosas. No, esa inteligencia proviene de Dios. Pero nosotros nos vamos y decimos, bueno, las facultades físicas porque aquí hay que hacer físico
hay que jugar fútbol y bueno, hay que estar en forma porque la sociedad dice que, pero eso no es desarrollo físico, eso es algo egocéntrico. Las mentales, bueno, ¿y tu hijo qué? Ya sabe sumar, restar, multiplicar, dividir, álgebra, trigonometría, química. Si me tuvieras a mi hijo, es que le gana las calculadoras y la gente. Y tu hijo, pero qué interesante, tu hijo sabe cómo gobernarse a sí mismo. No, tiene un poco de problemas. Tú lo vieras, tiene un poco de problemas serios, su hogar está destrozado, tiene problemas con sus hijos. ¿Y qué ha pasado? Aquí, ¿qué ha pasado, no? ¿Qué pasó? ¿Dónde estuvo el desarrollo integral del ser? ¿No? Sí, su mente es como un avión, pero su cuerpo es como una tortuga. Entonces, ¿dónde está? O sea, es la preocupación de que ¿dónde está nuestra educación? ¿Todavía podemos ser educados? Claro que sí. Aunque tengamos tantos años, claro que sí. Porque lo que quiere es restaurar su imagen. Quiere que esa educación, que esos principios, que ese desarrollo integral de tu ser no se limite. ¿Lo limitamos? Claro que lo limitamos. Y leemos la palabra de Dios. Y aquí que dice, no, pues que las facultades físicas, mentales y espirituales, y nos quedamos así. Mira, ya lo entendí. Bueno, pues ponlo en práctica en tu vida y ya te digo que no es igual. Porque es algo que no manejamos, es algo que no, porque no estamos siendo educados a su imagen. Primero es el 1 y después es el 2, ¿no? Después es el 3. Vamos, digamos que esto es griego, ¿no? Pero digamos que en la creación, el primer día, el segundo día, lo hubo, ¿no? O sea que nos podemos basar en esto, ¿no? Que hay cosas que tenemos en la información que son conceptos griegos, ¿no? Entonces, toda la educación, toda la información que tenemos hoy en día, mucha viene de la parte griega, de la historia, si investigamos la historia, vamos a dar cuenta que lo que es la información, que se llama la educación, entre comillas, que lo llamo yo, entre comillas, que se le dice en el mundo de educación, para mí no es la información, viene de la parte griega y ellos eran de los que filosofaban y Aristóteles y no sé qué, y esto era así, esto, puedo vulgar el bombillo del aire, bueno, puedes pensarlo, ¿no? Puedes tener un concepto o puedes imaginártelo, pero ¿y la realidad? ¿Y la práctica cuál era? Entonces vino el pueblo hebreo, el pueblo que sí había sido educado, y Dios preparó a hombres que en el caso de Daniel y sus compañeros demostraron, pero antes que vino, para que ellos demostraran su capacidad intelectual, y es que ellos sabían gobernar su paladar. Ahí nos está diciendo algo. ¿Estaban sus facultades físicas desarrolladas? Claro que sí. ¿Las mentales? Claro que sí. ¿Y las espirituales? Dice que su paso era firme y elástico, su aliento no contaminado, porque ellos no comían cosa mortecina, no comían cosas que estaban fuera de los principios de Dios. Su cuerpo era limpio, su mente era limpia. Y tú te das cuenta cuando tratas a una persona que ha tenido estos principios en la vida, que los ha guardado, la capacidad mental de desarrollo que tienen estas personas, dices, es que lo sientas al lado de un gran matemático y el otro te puede dar fórmulas. El otro te habla de la vida y también te puede hacer las fórmulas. Que es muy diferente que el otro coge un papel y dice ta 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 ta. Se ha aprendido la fórmula, pero el otro te coge y te dice, y estos números plásmalos en la vida.
te coge y te dice, mira, esto es esto, 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 y la vida es esto, y tú dices, sí hay una bendición cuando nosotros seguimos los principios. Cuando no, tristemente somos muertos con vida. O sea, seguimos caminando y eso, pero nuestra mente ya no tiene esa capacidad de discernir. Y hoy en día lo que es la comprensión de la lectura ya no, ya los jóvenes no. ¿Por qué? Porque se los está presionando para terminar un curso determinado y acabar con eso. Termina esto, haz el examen y te hacen la comprensión de lectura. Y si tú das, bueno, bienaventurado, tú ya pasaste eso. Pero le pasas un libro de texto y dices, uy, ¿qué decía ahí? Uy, no, pues que sí, repetir es fácil, pero llegar a una conclusión y ponerlo en práctica es otra. Entonces, muchas veces nos cuesta hoy en día que nuestro cerebro funcione a las mil maravillas. Sí, hay una degradación por el pecado, por todo eso, pero podría haber más desarrollo, no solamente a nivel eh, de, de escritura, a nivel de fórmulas, ¿no? Sino a nivel de vida. Y que coges a estas personas y son, me refiero a los que han sido educados como el Señor quiere, son polifacéticos. Entonces, en cualquier ciencia son entendidos y tú dices, wow. En la otra educación, en la educación griega o en la información griega, que es, tú sabes hacer esto. No. Yo estudié y mira, mi cartón dice que soy plomero. Es un ejemplo, ¿no? Entonces no sabes si, sí, no más, no más, no más, no. El otro dice, tengo un abanico de opciones. ¿Y qué era lo que Dios quería? Entonces hemos llegado, el Señor nos está permitiendo llegar a una conclusión hoy, y es que darnos cuenta de que en un solo punto Dios abre tantas puertas y nos muestra el plan tan maravilloso que tenía y que tiene para nosotros, que podamos desarrollarnos en todo lo que nos propongamos que sea, todo lo puro, todo lo honesto, todo lo que es de buen nombre, en esto pensar, ¿no? Todo lo que es altruista, no nada que sea para la vanagloria nuestra, porque ahí está nuestra perdición. Cuando nosotros nos empezamos a vanagloriar, ya ahí sí dices tú, no hemos entendido lo que es la verdadera educación, porque nunca se prepara en la verdadera educación para ponerme las medallas, las flores, los confetis, los globos para mí, ¿no? Si yo sé algo, siempre es para beneficio de nuestros seres amados, de nuestro prójimo. Y bueno, vamos a continuar. Prepara al estudiante para el gozo de servir en este mundo y para un gozo superior proporcionando por un servicio más amplio en el mundo venidero. Las Sagradas Escrituras, cuando señalan al Ser Infinito, presentan en las siguientes palabras la fuente de semejante educación. En él están escondidos todos los tesoros de la sabiduría, suyo es el consejo y la inteligencia. Interesante, ¿eh? Las Sagradas Escrituras señalan al Ser Infinito y presentan las siguientes palabras la fuente de semejante educación. En él están escondidos los tesoros de la sabiduría. Suyo es el consejo y la inteligencia. Nosotros no vamos a consultar al Señor cuando tenemos una deficiencia, bueno, no, vamos a consultarlo lo que creemos, que somos nuestras teorías, nuestras definiciones, lo que yo creo que a mí me parece. Pero es que en Él está la sabiduría, está la inteligencia, en Él están los tesoros. Por eso es que nunca se acaba esta educación, nunca tiene un curso que termine, nunca se acaba el desarrollo integral del carácter. Porque esos tesoros los seguimos y cada día es como el minero, ¿no?
El minero no va y encuentra el carbón una vez y ya terminó la mina. No, el minero va y sigue y se encuentra más, o lo mismo el que está buscando piedras preciosas o está buscando oro. Va y busca porque sabe que si encuentra una gema o oro, allí de pronto por ahí cerca habrá más. Nosotros no somos así con nuestra inteligencia. No capacitamos a nuestro cerebro para tener pensamientos vigorosos y coordinados. No. Uy, leí 2 párrafos, ya estoy cansado, no entiendo esto, ya. No hacemos un esfuerzo porque nuestra educación, nuestra alimentación, nuestro estilo de vida nos ha capacitado para ser reducidos en un espacio y en una cajita. Y Dios quiere que busquemos esos tesoros de la sabiduría. Suyo es el consejo y la inteligencia. Lo que leíamos en Proverbios, la dirección, la instrucción de tu padre y la dirección de tu madre. Interesante, porque uno es la instrucción y otra es la dirección. Esto lo pasamos por alto, ¿no? A veces leemos la palabra, sí, decía que la instrucción y la dirección, ¿qué tiene que ver? Pues que los dos ayudan en el hogar y el uno es padre y el otro es madre y ya está. No, uno es instrucción y otra es dirección. El uno instruye y el otro dirige. Interesante. Ahí nos da otra cosa, otro punto en el cual podemos ver lo que Dios dejó establecido. Nada que ha puesto en su palabra está ahí al azar. Todo tiene un propósito. Por eso, si no buscamos los tesoros de la sabiduría, si no andamos, nuestra mente se va reduciendo. Físicamente se va reduciendo. Y yo esto no lo creía hasta que una vez alguien me explicó y me decía lo que es nuestro cerebro. Los surcos que hay en el cerebro, los caminos, ¿no? Cuando vemos el cerebro, estos se van desarrollando cuando nosotros vamos capacitando no solo de información. Aquí nos dijo 3 puntos que eran importantes: físico, mental y espiritual. Todo ese desarrollo integral del ser hace crecer nuestro cerebro y por ende nuestro cuerpo. O sea, porque no somos, si nos quitan la cabeza ya no sigo siendo yo. Es integral, ¿no? El mundo ha tenido sus grandes maestros, personalidades de intelecto gigantesco y con gran espíritu de investigación. Hombres cuyas declaraciones han estimulado el pensamiento y han abierto la vista a los amplios campos del conocimiento. Y estos hombres han sido honrados como guías y benefactores de su raza. Pero hay uno superior a ellos. Podemos rastrear la ascendencia de los maestros del mundo hasta donde alcanza los informes humanos. Pero antes de ellos estaba la luz. Así como la luna y los planetas de nuestro sistema solar brillan por la luz que es reflejada del sol, los grandes pensadores del mundo, en lo que tengan de cierto en sus enseñanzas, reflejan los rayos del sol de justicia. Procede de la luz del mundo. Qué interesante. Todo lo que nosotros somos, todo, se lo debemos a nuestra fuente. Y por eso decía, la fuente de la verdadera educación y su propósito. ¿La fuente quién es? En reducidas cuentas y ya para terminar nuestro tema de hoy, ¿quién es la fuente? Dios. Si nosotros no volvemos a esa fuente, nunca comprenderemos la verdadera ciencia de la educación y nunca tendremos, tristemente decirlo, un lugar en el reino de los cielos. Porque así como los grandes pensadores que ha habido en el mundo, grandes científicos, personas que han ahondado más de lo que quizás vemos nosotros, ellos han tenido que sacar de alguien, ¿no? ¿Y ha sido quién esa luz? Dios. Por tanto, nosotros tenemos que ir a esa luz. Ojo, no estoy hablando de energías ni nada de eso, sino esa luz es Dios. El Señor Jesús vino a la tierra a enseñar. Entonces, ¿por qué es importante que nosotros volvamos a las sendas antiguas y retomemos el tema de la educación? Que seamos educados.
a los pies del Señor. Él es nuestro gran modelo, así que tenemos que volver a esas sendas antiguas y andar por el camino que Él quiere. Y el resto, cuando somos educados, el resto va a ser añadido. ¿Quieres aprender una ciencia? Dios te va a dar la sabiduría. Pero ojo, siempre y cuando esa ciencia sea para beneficio de los demás. No aprender una ciencia para lucrarme yo, vivir bien. Y todo lo que Él hizo, nuestro gran modelo, en la tierra, cuando vino a la tierra anduvo, sanó, habló para el beneficio de la humanidad. Nunca se vanaglorió de lo que Él era, ni dijo es que como yo, no. Siempre todo fue alterocéntrico y Él obedecía a su Padre. Oía el consejo de su Padre y practicaba lo que su Padre le guiaba, le enseñaba. Y eso es algo que nosotros tenemos que tener como modelo, es que si fuimos diseñados a su imagen, es tan hermoso comprender esto. Para algunos es complejo, pero si fuimos diseñados a su imagen y a su semejanza, Padre e Hijo, nos enseñan lo que Él, como Hijo, aprendió de su Padre. Y aquí yo lo veo, es que toda la palabra de Dios tiene una consecuencia, nada va desligado de lo otro. Así que bueno, aprendamos de que fuimos diseñados a su imagen, conforme a su semejanza, y como hijos, Él nos quiere capacitar para que nosotros podamos capacitar a nuestros hijos y aprender de Él, a ser mansos y humildes de corazón, aprender de tantas cosas que Él nos quiere enseñar, porque es que nos ha dado una capacidad intelectual que no la sabemos utilizar para el bien de la humanidad. Entonces andamos en cosas que no son, pensamos cosas que no son, limitamos nuestra mente, nos alimentamos mal, vivimos en sitios que no debemos vivir, vestimos como no debiéramos vestir. Todo eso, pensamos que eso viene, sí, eso está ahí como yo creo que lo dejó para la época de los hebreos, porque pues ellos venían de Egipto, ¿no? ¿En qué estamos viviendo nosotros hoy? En Egipto. ¿Nuestra mente dónde está? En Egipto. ¿Estamos siendo educados? Como Egipto. ¿Y somos esclavos? Sí, somos esclavos. ¿Y nuestra mente está llena de conceptos y definiciones? Sí. Necesitamos nacer de nuevo para poder ser educados. A un niño le enseñas algo, tú manchas esa mente, saca eso de la mente. Es muy complicado. ¿Qué hacemos nosotros con nuestros hijos? Los capacitamos para entregárselos al enemigo. Tristemente es así. Decirle, mira, aquí en bandeja te lo entrego. En muchas cosas lo hacemos. Dónde vivimos, cómo comemos, cómo nos vestimos, lo que vemos, lo que hacemos. Le decimos, míralo, ¿lo necesitas? ¿Cómo los educamos? ¿Cómo los informamos? Aquí está. Y es triste porque como padres lo hacemos de una manera a veces consciente e inconsciente. Por eso necesitamos, de nuevo, volver a las sendas antiguas y andar por el buen camino. Y esto será de gozo y alegría para nosotros, será de bendición. Y proseguiremos en conocerle cada día. Dice que la eternidad proseguiremos en conocerle. No se limitará nuestra mente a decir, uy, ya la conocí ya. Tristemente nos ha dado una maquinaria que cuando os comentaba, escuchaba a este científico, Rodolfo Ginás, se me hacía interesante porque él, creo que es ateo, decía, bueno, así como ahora nos ha dicho que los grandes pensadores, las personas que han tenido un intelecto alto, que han sobresalido en el mundo, han tenido una fuente, ¿no?
Y yo pensaba en este científico y se me hace interesante porque lo oyes hablar de lo que es el cerebro, donde se genera el pensamiento y es algo que no se ha podido descubrir. Como descubrir, también habían unos científicos que estaban tratando de descubrir dónde está la partícula de Dios, dónde. No la encontrarán nunca. ¿Por qué? Porque es que no es algo que nosotros a veces queremos coger y hacer, ¿no? Sino que es una vida. O sea, ¿dónde está el Hijo de Dios? Es una vida, no es un nombre que lleva acá un rótulo que diga cristiano. No, es un ser entero, física, mental y espiritual, lo que leímos, ¿no? Si quitas alguno de estos, ya estás rompiendo. Entonces, ¿dónde se generan los pensamientos? Bueno, hay un texto que espero tenerlo para el siguiente tema, y es que habla de que tenemos unas terminaciones nerviosas en nuestro cerebro con las cuales es el único medio que Dios se comunica con nosotros. Por tanto, si nos alimentamos mal, si vivimos donde no debemos vivir, donde no hay corrientes suficientes de aire, donde no está renovado el aire, bueno, muchas cosas que hacen que nuestra mente esté nublada. ¿Qué pasa con esas conexiones? En electricidad, no soy electricista, pero he visto. Tú coges una cinta aislante, que es esta cinta negra, y tú se la pones a una conexión y se la pones al cable, que le llaman cable desnudo, se la pones, vas a evitar que si se unen los dos cables, pues haya un cortocircuito o bueno, pase la corriente, que es lo que pasa con nuestras neuronas y las dendritas, ¿no? ¿Qué es lo que hace la sinapsis? Estos impulsos eléctricos. Nosotros a veces con lo que comemos pues interrumpimos estas conexiones, empiezan a haber problemas de memoria, bueno, podríamos ahondar mucho más en el tema científico de nuestro cerebro. ¿Y cuál es el plan del enemigo con nuestro cerebro? Si puede destruir acá, si puede él entrar aquí, sabe que destruye nuestro cuerpo. Puede destruir física, mental y espiritualmente. ¿Y nosotros qué hacemos? Colocamos la cinta para que las terminaciones nerviosas que tenemos en nuestro cerebro, que Dios ha colocado como único medio de comunicación, pues las aislamos y así nos quedamos tranquilamente. Muchas veces sé que lo hacemos por desconocimiento, por ignorancia, porque no todo el mundo tiene a veces el conocimiento de lo que es su cuerpo. ¿Por qué? Porque no ha habido la verdadera educación que debiera ser. Primero, tienes que conocer tu cuerpo, manéjalo bien y ya el resto te va a llegar, ¿no? Entonces, aislamos esas conexiones y a veces sentimos como que de aquí no pasa. Entonces, ¿por qué todo eso es importante? Porque es la educación. Para redondear y terminar, necesitamos el dominio físico, mental y espiritual de todas nuestras facultades en todo nuestro ser. Cuando nosotros nos gobernemos a nosotros mismos, no será la importancia del ser que gobierna una ciudad, sino el que gobierna su ser. Ojalá que podamos llegar a nosotros, no, que podamos ir a la fuente y que Él nos capacite para poder tener ese dominio propio y ser educados como Él quiere. Bueno, espero que este tema, que es bastante extenso, bastante profundo, que Dios nos siga guiando y que les sea de bendición, que pues podamos continuar con los temas, ya seguiremos. Y bueno, que espero que para los que tienen hijos también pues les sea de provecho, ya que hay muchas cosas que como padres siempre estamos, y bueno, ¿qué será esto? ¿Cómo debo hacer esto? Esto es una brizna, es una
micra de lo que es la educación, ¿no? Que hemos visto hasta ahora. Tenemos que ahondar mucho más y tenemos que cavar por nosotros mismos, por la salvación de nuestros hijos y de nuestras almas. Bueno, que Dios les bendiga. Nos veremos en el próximo tema. Este ministerio se mantiene gracias a tus aportes. Si quieres contribuir, ve a laverdadilustrada.com o a la descripción de este vídeo.